Muy bien. Entonces leamos el primer problema. No sale, es solo la pantalla la que estoy grabando. ¿En cuánto tiempo se logra duplicar un capital a una tasa de interés de 7% anual? Muy bien. Para este tipo de ejercicio, lo que yo les dije es que lo importante es que ustedes puedan ver sus datos. ¿Qué datos tenemos? Nos está pidiendo de nuestra fórmula base. Nuestra fórmula con la que vamos a partir todo es monto igual a capital por 1 más I por N. Esa es nuestra fórmula base. De esa fórmula, ¿qué tenemos? Veamos lo primero del monto. Del monto nos está diciendo, si nos está preguntando en cuánto tiempo se logra duplicar un capital, el monto nos está diciendo que al final tendría que ser 2 veces el capital. El capital no lo sabemos, pero no es relevante porque no es capital lo que estamos averiguando, sino el tiempo en que éste se duplica. Y dice la tasa de interés, que es del 7% anual, que sería 0.07. Y de esta fórmula nos quedaría pendiente averiguar el tiempo. El tiempo no lo conocemos. Entonces, con los elementos que tenemos en los datos, veamos nuestra fórmula. Dice que lo que queremos es que el monto sea 2 veces el capital. Esto va a ser igual al capital, que no es relevante porque no nos importa la cantidad. Esto podrían ser 1000, 2000 quetzales, que no es lo importante, sino ver el tiempo en que esto se duplica. ¿Por cuánto? Por 1 más la tasa de interés por el tiempo. ¿Cuál es la tasa de interés? 0.07. Tenga sus. Pásenlo. Lo primero que tendríamos que hacer para resolver sería agrupar semejantes. Tenemos C de este lado y tenemos una C de este lado. ¿Qué está haciendo esta C de este lado con la expresión que tenemos? La está multiplicando. ¿Qué parecería ser al otro lado? Entonces tendríamos 2C dividido C igual a 1 más 0.7 por 0.7 es. Por N. 2C dividido C es como decir 2 dividido 1, porque asumimos que este, aunque no aparezca, tiene un 1 a la par. Entonces 2 dividido, ¿cuánto nos quedaría? 2. Esto va a ser igual a 1 más 0.07 por N. Muy bien, despejamos, tenemos aquí uno sin literal igual que de este lado. Está sumando 1 a esta expresión, entonces ¿qué pasa a ser del otro lado?
restar. 2 menos 1 es igual a 0.07 por n. 2 menos 1, 1. Es igual a 0.07 de n. Lo que queremos es despejar n. ¿Qué tenemos que pasar a hacer el 0.07 del otro lado? Dividir porque está multiplicando. Entonces 1 dividido 0.07 es igual a n. Esta operación nos va a dar el tiempo que se tarda para duplicarse este capital. 1 dividido 0.07, 14 puntos 28. ¿Qué cantidad de tiempo sería esto? Serían días, serían años. ¿Por qué? Porque la tasa que estamos analizando es anual. Por esta razón es que el tiempo para mí va a ser ahora irrelevante que ustedes me coloquen meses y todo, con que dejen expresado de esta forma en el examen estaría por válida su respuesta. Entonces, ¿qué nos están preguntando? ¿En cuánto tiempo se logra duplicar un capital a una tasa de interés del 7% anual? Entonces, un capital se logra duplicar en 14.2857 años a una tasa de interés del 7% anual. Esa es la respuesta. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta con respecto a este ejercicio, sabiendo que hoy es el último día que tienen para hacer preguntas con respecto a este tema, ya que la próxima semana a mí se me olvida todo. ¿Está fácil este? Me dicen si puedo pasar al siguiente. ¿Podemos traer formularios? Se pueden traer. Una pregunta sobre el interés compuesto. Interés simple. Interés simple y lo de la Ese es por interés simple, porque hay ecuaciones de valor equivalente para interés compuesto. Ahorita todo lo estamos viendo con interés simple, por eso tengo más o menos un ejemplo de lo que podría venir en el examen. Ya todos copiaron. De todos modos, vamos a tener una copia en YouTube del mío.
Muy bien, veamos el segundo ejemplo. ¿Qué nos está preguntando? Dice, ¿cuál es la tasa de interés simple mensual para que un capital se triplique en un año y medio? Entonces, de nuestra fórmula, ahora ya no nos está preguntando el tiempo, sino que la tasa de interés. Pero el planteamiento ahora es distinto, nos dicen que un capital se triplique, entonces el monto tendría que ser 3 veces el capital. El capital no lo conocemos, pero es irrelevante porque no vamos a calcular el capital, sino el tiempo en que este se triplique. La tasa de interés es la que nos están pidiendo, y el tiempo 1 año y medio, que es lo mismo que decir 1.5 años, o como nos están pidiendo la tasa de interés simple en meses, porque nos está diciendo la tasa de interés simple mensual, entonces es lo mismo que decir 18 meses, porque nos está pidiendo el tiempo, la tasa de interés en meses. Entonces lo que tenemos que averiguar es nuestro capital, en cuánto tiempo se va a triplicar, a cuál tasa de interés se va a triplicar en 18 meses. Entonces tenemos C está multiplicando esta expresión al igual que en el otro. Vamos a pasar a dividir. Nos queda 1 más I por 18, 18I. Eliminamos C porque se está dividiendo a sí mismo, es como decir 1 dividido 1, y 3 dividido 1, 3. De una vez le vamos a pasar a restar este 1 está sumando esta expresión, la vamos a pasar a restar de este lado, y esto nos va a quedar igual a 18i. 3 menos 2, 3 menos 1, 2. De una vez este que está multiplicando lo vamos a pasar dividiendo del otro lado para saber cuál es el resultado de ahí. 2 dividido 18, ¿cuánto nos da? Como el tiempo lo trabajamos en meses, entonces esto es igual a decir que un capital se triplica a una tasa de 11.11%. ¿Cómo la pasé a porcentaje? Simplemente multiplicando esto por 100. A una tasa del 11.11% mensual, un capital se triplica en 18 meses, o lo que es igual, en 1 año y medio, que es lo que nos están preguntando. Lo importante es, cuando nosotros desarrollemos estos ejercicios, que nunca nos olvidemos que todo tiene que estar en la misma escala de tiempo. Si la tasa de interés es mensual, el tiempo tiene que estar en meses. Si la tasa de interés es anual, por consiguiente el tiempo tiene que estar en años. Igual va a ser con los bimestres, trimestres e incluso días. Pregunto, ¿con este tipo de ejercicios no hay ninguna duda? ¿No hay ningún problema? ¿Todo está claro? La fórmula general va a ser esa. Esta, M es igual a capital por 1 más I por N. De esta se desprende todas las demás operaciones, porque si usted quisiera saber el capital, ¿qué tiene que hacer? Esto que está multiplicando el capital pasa a dividir, por eso es que la fórmula de capital es igual
al monto dividido 1 más I por N. Entonces con esto no hay ninguna duda. Muy bien. Bien. A ver, Freddy, puede leernos el problema 3. La empresa XYZ, sociedad anónima, entre sus políticas de venta ofrece a los clientes créditos de 3 meses por el producto que vende. Sin embargo, este mes necesita invertir 7.000 quetzales en un nuevo lote de mercadería que solo dispone de 5.000 quetzales. El objetivo es una contraseña de un cliente por 3.000 quetzales que vence dentro de un mes. La empresa vende esta contraseña a un banco del sistema que aplicó una tasa de descuento simple del 40% anual por la misma. ¿Cuánto recibió la empresa XYZ por la contraseña vendida? Muy bien. Aquí sí vamos a tener que utilizar otra fórmula, que es la del descuento simple. ¿Cuál es la fórmula del descuento simple? Capital es igual a monto por 1 menos N, que es el tiempo, por D, que es la tasa de descuento. ¿Por qué vamos a averiguar capital? Porque en este ejemplo nos dice que la contraseña es por 3.000, entonces ya nos está dando el valor futuro que va a cobrar dentro de un mes, que es lo que resta, que son los 3.000 quetzales. Sin embargo, esta persona tendría que descontar del monto una parte para poder tener algún capital para invertir de nuevo. La situación en esta empresa es la siguiente: ellos dan créditos a 3 meses. Sin embargo, les surgió una oportunidad de comprar un lote de mercadería que les va a costar 7.000 quetzales. Ven entre su caja, en sus bancos, y se dan cuenta que disponibilidad de efectivo solo tienen 5.000 quetzales. Entonces les faltan 2.000 quetzales para poder comprar ese lote. Entonces, ¿de qué se dan cuenta? Que otra cosa que tienen a su favor, otro activo corriente que tienen ellos, es un documento por cobrar, que es una contraseña por 3.000 quetzales, que se va a vencer dentro de un mes. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Para lograr obtener los otros 2.000 quetzales, lo único que tienen es la posibilidad de vender esta contraseña por 3.000 para poder tener algo de efectivo y completar los 7.000 quetzales. Entonces, de momento, estos 7.000 y estos 5.000 para averiguar el descuento no son indiferentes. Esto solo es parte del planteamiento. Lo que nos interesa es averiguar cuánto vamos a recibir por el banco al vender el documento antes del vencimiento. Entonces tenemos nuestro monto, porque al vencimiento este documento, el banco cuando lo cobre, lo va a cobrar por 3.000 quetzales. El capital, que es lo que nos va a pagar el banco, es lo que no conocemos. Este no sería interés, sino D minúscula, que es la tasa de descuento, y el tiempo. Que la tasa de descuento dice que es de un 40% anual.
Y el tiempo es de un mes que falta para el vencimiento, porque la va a vender un mes antes del vencimiento. Entonces vamos a aplicar para tener el tiempo en años. Un mes es un 12avo de año. Entonces ya tenemos la tasa de descuento anual y el tiempo en años. Tenemos la misma escala de tiempo. Tenemos 3,000 quetzales, que es lo que se va a cobrar al vencimiento del documento, por 1 menos el tiempo por la tasa de interés. Según la importancia de las operaciones que vimos en la primera sesión de clase, tendríamos que operarlo primero lo que está dentro del paréntesis. Y dentro del paréntesis tenemos la multiplicación, que sería lo primero que tendríamos que darle prioridad. Entonces tendríamos 1 menos, y tendríamos que operar esto, un 12avo por 0.4. Punto. Nuestro capital va a ser igual a 3,000 por 1 menos 0.083. $91.7 me dijo. Sí, pero y el 0.4 no pasa, o sea, dividimos 1 dividido 2, que ahí da el 0.83, pero no creamos el 0.4. No lo ha multiplicado el 1 dividido 2. Entonces, ¿cuánto nos da 0.4? 0.0333. Y 1 menos 0.0333. Ah, sí, el punto 90. 9667. Y 3,000 por 0.9667. 2900.10. 2,000. 900. Entonces, lo que nos está preguntando es cuánto recibió la empresa. Entonces, la respuesta debería ser esto, lo que nos están preguntando. Nos preguntan cuánto recibió la empresa por la contraseña vendida
2.900. Entonces ya con este efectivo ya puede ajustar y ya tiene el efectivo suficiente, el capital suficiente para poder comprar este lote de mercadería de 7.000 quetzales. Entonces ese es el objetivo de calcular el descuento. Es la forma de poder convertir en efectivo antes del vencimiento los documentos que tenemos por cobrar, los documentos que tenemos a nuestro favor. Obviamente quien nos compre el documento no nos lo va a cobrar por el valor nominal, porque ellos pretenden que al vencimiento puedan cobrar esa cantidad. El banco al que le vendimos el documento, la contraseña, va a ganar aproximadamente 100 quetzales con 90 centavos después de la transacción. Entonces esa sería la forma de resolver el problema. Y les pregunto, con el descuento, ¿estamos bien? ¿Tienen alguna duda? Si hubieran sido 3 meses que faltan para el vencimiento, tendría que haber sido 3 dividido 12. Si la tasa fuera, siempre y cuando la tasa sea anual, si hubiera dado tasa mensual, hubiera sido 3 nada más. Entonces, ¿qué otra forma podrían utilizar? Que en lugar de haber convertido el tiempo a años, se hubieran quedado con un mes y hubieran dividido el punto 40 dentro de 12 para poder operar. Es exactamente. La fórmula sí va a ser siempre esa. Sí, la fórmula va a ser siempre la misma en el caso de descuento. Esto es exclusivamente para descuento. Bien, alguien que lea el problema 4. El día de hoy, Julián López adquirió un préstamo por 30.000 que vence dentro de 24 meses, por el cual paga una tasa de interés simple anual del 25%. ¿Cuánto tiene que pagar Julián por ese préstamo al vencimiento del mismo? Bueno, nos dice que hoy esta persona adquirió un préstamo por 30.000 quetzales y dentro de 24 meses tiene vencimiento el mismo con una tasa de interés del 25%. Entonces, ¿qué nos están preguntando? ¿Un valor del presente o un valor para futuro? Entonces, si es un valor para futuro, tenemos que calcular monto, que es capital por 1 más la tasa de interés por el tiempo. ¿Qué tenemos de este planteamiento? El monto es lo que tenemos que averiguar, que es el valor a futuro. El capital fue el préstamo que solicitó la persona, que son 30.000 quetzales, a una tasa de interés del 25% anual. ¿Y a cuánto tiempo? A 24 meses.
¿Cuál es la forma más fácil de volver el tiempo y la tasa en la misma escala de tiempo? 24 meses, ¿a cuánto es igual? 2 años. La tasa de interés ya la tenemos anual y ahora el tiempo lo tenemos en años, que son 2 años. Entonces el monto va a ser igual a 30,000 por 1 más 0.25 por 2. Resolvemos primero lo que tenemos dentro del paréntesis, y dentro del paréntesis, viendo la jerarquía de operaciones, tenemos que hacer primero la multiplicación. ¿Cuánto nos da 0.25 por 2? 0.50. Esto nos da acá 0.50 más 1, 1.5. Entonces 30,000, perdón, por 1.5, ¿cuánto nos da? 45. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Nos están preguntando cuánto tiene que pagar Julián por ese préstamo al vencimiento del mismo. La persona tiene que pagar 45,000 quetzales al vencimiento del mismo, al vencimiento del préstamo que adquirió por 30,000 quetzales. Imagino que ese tipo de problemas no tienen absolutamente ninguna duda. Todos son expertos, entonces puedo poner un par de series de 10 de cada una de esas vamos a ver. Muy bien. Veamos el problema 5. El problema 5 dice: la empresa Bonanza S.A. tiene 2 obligaciones que cumplir. Dentro de 5 meses debe pagar un préstamo por 30,000 quetzales que adquirió por un plazo de 17 meses a una tasa de interés simple mensual del 3%. Dentro de 10 meses debe pagar otra deuda sin intereses por un valor de 70,000 quetzales. La empresa, debido a una reciente inversión, no está en capacidad de cancelar la primera obligación dentro de 5 meses. Sin embargo, se compromete con el banco a pagar ambas deudas en el mes 7, tomando como base una tasa de interés simple anual del 20%. ¿Cuánto deberá pagar la empresa Bonanza S.A. en el mes 7 para liquidar totalmente la deuda con el banco? Entonces aquí esperemos que no se tuerza el pulso. Más o menos, pero es cuestión de la regla.
Entonces lo estoy haciendo con regla, no es cuestión mía. Pongámonos en una línea del tiempo y pongámosle 0 al día de hoy. Dice que la empresa tiene 2 obligaciones que cumplir. Dentro de 5 meses tiene que pagar un préstamo por 30,000 que adquirió un plazo de 17 meses a una tasa de interés simple mensual del 3%. Bien, eso quiere decir que si dentro de 5 meses se vence un préstamo que fue para 17 meses, quiere decir que lo adquirimos hace 12 meses. Le voy a poner negativo para hacer referencia de que ese préstamo fue en el pasado. Hace 12 meses usted adquirió un préstamo que en esa fecha lo que le dio el banco fueron 30,000 quetzales. Lo que nosotros primero necesitamos saber es estos 30,000 quetzales en el vencimiento, ¿a cuánto equivale? ¿Por qué? Porque no vamos a pagar los 30,000 más sus intereses en el mes 5, sino que en el mes 7, porque no vamos a poder pagar esto, vamos a pagar este capital más sus intereses junto con este interés adicional que vayamos a pagar por el retraso. Y tenemos que dentro de 10 meses, o sea en el mes 10, tiene una obligación de 70,000 quetzales. Entonces, ¿a qué se compromete la persona? Que el préstamo en el mes 5, del mes 5 no lo va a pagar aquí, sino va a correr esa deuda al mes 7. Y esta ya no la va a cancelar en el mes 10, sino que va a adelantar el pago y lo va a pagar. Pero primero tendríamos que saber cuánto vamos a tener que pagar en el mes 5. Entonces tendríamos que averiguar cuál es el valor de esta obligación, tomando como referencia que el préstamo lo hicimos hace 12 meses para 17. Entonces sería, utilizando nuestra fórmula del monto, porque tenemos que llevar esto a futuro, el monto va a ser igual al capital que nos prestaron, 30,000 quetzales, por 1 más. ¿Cuál es la tasa de interés por la que nos dieron ese préstamo? 0.03, que es mensual. Entonces, como la tasa es mensual y el tiempo es en meses, no tenemos que hacer ninguna conversión de tiempo. Resolviendo primero lo que tenemos dentro del paréntesis y dándole prioridad a la multiplicación, que es lo primero que deberíamos de resolver. ¿Cuánto es 0.03 por 17? 0.51. ¿Así? Y 0.51 más 1, 1.51. Entonces, $30,000 por 1.51, 45,000 exactos. Entonces esta deuda, por lo que tendría que pagar en el mes 5, son 45,300 quetzales. Esto es, digamos que vamos a ir por pasos. Ya averiguamos, ya tenemos nosotros entonces la obligación que debemos cumplir. Ya nos olvidamos ahorita de lo que hicimos en el pasado, porque ya tenemos el valor que tenemos que pagar dentro de 5 meses. Entonces dentro de 5 meses no tenemos que pagar 30,000 quetzales, sino que tenemos que pagar 45,300 quetzales.
Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si todo lo vamos a pagar en el mes 7, tenemos que llevar las dos deudas al mes 7, que va a ser nuestra fecha focal, y la suma de estas deudas nos va a dar el monto total de la deuda. Entonces yo a este le puedo poner X, le puedo poner Y, o le puedo poner MT, que signifique monto total, MTD, va a ser monto total de la deuda. Esto no es de ninguna fórmula, es solo para plantear la ecuación, y esto va a ser igual a la suma del valor futuro de este, que van a ser 45,000 por 1 más. ¿Con qué tasa de interés fue que renegociamos este del 20% anual? ¿Cuánto tiempo falta para llegar a los 7 meses? De 5 a 7 meses. Entonces tenemos aquí 2 meses. Y si la tasa es anual, vamos a tener que pasar el tiempo a años de forma simple. Ahora bien, todo lo que tenga que retroceder en el tiempo o traer al presente, lo voy a tener que hacer con mi fórmula de capital. ¿Cómo obtengo la fórmula de capital? Si esta expresión está multiplicando a capital y quiero despejar capital, la voy a tener que pasar de este lado dividiendo. Entonces el capital es lo mismo que decir monto dividido 1 más I por N. Entonces, la suma de lo que me va a costar pasar la deuda a futuro más traer esta al mes 7 serían 70,000 dividido 1 más la tasa de interés de 0.20 por el tiempo. ¿Cuántos meses hay de 10 para 7? ¿Cuántos meses hay menos? 3 meses. 3 dividido 12. Entonces vamos a ver el monto total de la deuda. Va a ser igual a 45,000. 45,300. Para ver si estaban poniendo atención. $45,300 por, vamos a operar dentro del paréntesis primero la multiplicación. ¿Cuánto nos da .20 por 2 dividido 12? Más 1, 1.0333. Esto más 70,000 dividido 0.2 por 3 dividido 2. Más 1, tenemos 1.05. $45,300 por 1.0333. 46,808,49. Más 70,000 dividido 1.05. 66,000. Eso es para que les dé miedo el examen. O sea, mejor para que no esté tan feo el...
la suma de ambos. Ciento 113.475.17. ¿Qué nos pregunta entonces? Ahora le están... La respuesta es que la empresa debe pagar al banco 113.475 quetzales con 16 centavos al banco en el mes 7 para poder liquidar la deuda. Este tipo de problemas no les causa alguna duda. Está fácil entonces. Ese sí se entiende. ¿Qué tipo? Dígame. Y a la hora de empezar se puede hacer separado, o sea, primero los 45.000, después los 30.000, después sumar los dos. Los puede sumar. Lo importante es que llegue al mismo resultado también, ¿verdad? Esto es para poder ver la forma de que es una ecuación de equivalente. Entonces hacemos esa igualdad. ¿Con qué tipo de problemas tienen duda entonces? ¿O se les dificulta? ¿Por qué? ¿Ah? Entonces, vamos a